Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Sean bienvenidos a este tiempo. Buenos días, Señor. Todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, le damos gracias al Señor por sus vidas, por acompañarnos cada día en este hermoso trabajo de traer la palabra del Señor, de recibir de parte de Dios esas enseñanzas, esos mandamientos, sus promesas, sus palabras que son vida para cada uno de nosotros. Damos las gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por su fidelidad al Señor. Gracias por compartir estos audios, por compartir estos mensajes. Una vez más, invitarlos a los que están en el YouTube, que le den me gusta a los videos, que compartan estos links en sus redes sociales, que se los mandan a sus familias, a sus amigos. Lo que queremos es lo que dice la palabra, que cada uno de nosotros seamos un instrumento en las manos del Señor para compartir la palabra de Dios, y estas tecnologías debemos usarlas de la mejor manera. Y a veces nos preguntamos cómo puedo servir, cómo puedo hacerlo. Pues este es un acto sencillo. Dele me gusta al video y compártalo. Y oremos siempre por las personas que reciben la palabra de Dios, para que sean con un corazón preparado, como nos enseña la parábola del sembrador, un corazón preparado, una tierra abonada para recibir la palabra, y que esta palabra en cada corazón germine y lleve fruto. Estamos ya terminando el libro de Jeremías, la última profecía contra las naciones. Hemos venido estudiando cada uno de estos pueblos, cómo esas naciones, esos pueblos recibieron una palabra de parte de Dios para un cumplimiento cercano, como naciones, como pueblos que vivieron lejos de la verdad de Dios, que se mofaron de su pueblo, que hicieron lo malo delante de sus ojos. Pero como cada una de estas naciones también nos representa una fortaleza espiritual, una entidad espiritual de las tinieblas que siguen vigentes en esta tierra y que hacen un trabajo, digámoslo así, silencioso, donde la mayoría de la gente no es consciente de lo que está pasando en el mundo espiritual, pero que ellos están ejerciendo una alta influencia en la vida de las personas, en la forma de actuar, de pensar, de los seres humanos, de los cristianos, incluso de los creyentes, porque son espíritus muy sutiles que se meten de una manera en la que nosotros, si no estamos en el Señor, si nuestro espíritu no está despierto, capacitado y habilitado por el Espíritu Santo para reconocerlo, pues, como dice la Biblia, lograrán engañar aún a los escogidos. Así que vamos hoy a mirar la profecía contra Babilonia y Caldea, que son los capítulos 50 y 51 de Jeremías. Es la profecía más larga. Esta profecía tuvo un cumplimiento a corto plazo, que se cumplió cuando llegó el imperio medo-persa y tomó Babilonia, y comienza la decadencia de este reino, de este imperio. Y vemos también cumplimiento de esta palabra en nuestro tiempo. Babilonia en la actualidad es el territorio de Irak, en su capital Bagdad. Y en esta profecía dice el Señor que Babilonia nunca será reconstruida. Dice, va a ser asolada, va a ser destruida, la voy a convertir en un desierto lleno de animales salvajes, y esta ciudad, este imperio, nunca más volverá a levantarse. Y eso se ha cumplido físicamente a través de la historia. Cuando usted y yo miramos hacia el país de Irak, pues nos damos cuenta las guerras, las invasiones, cómo han sido saqueados, porque la riqueza que ellos tienen es el petróleo, tienen muchos pozos petroleros.
y vemos cómo potencias mundiales han puesto sus ojos en ese territorio para venir en medio de excusas, de guerras, de conflictos. El único objetivo es apoderarse del petróleo y de su riqueza. Hubo un gobernante muy reconocido unas décadas atrás allí en Irak, que fue Saddam Hussein. Este hombre decía ser descendiente de Nabucodonosor y su objetivo en la vida era reconstruir a Babilonia, y lo intentó, pero la palabra de Dios permanece para siempre y fue imposible que este hombre pudiera reconstruir esa ciudad. Vemos entonces cómo estas potestades, estos principados siguen obrando y siguen actuando a nivel espiritual, y Babilonia es un principado, es una fortaleza que lo que más la identifica es la confusión. Aquí hemos estudiado otros pueblos donde hemos aprendido sobre la ira, sobre la arrogancia, la soberbia. Aprendimos también sobre la debilidad espiritual, la pereza, la mediocridad, la tibieza espiritual, ¿cierto? Hemos aprendido de todos estos pueblos, pero vamos a mirar hoy la profecía contra Babilonia. Babilonia es una fortaleza espiritual que trae gran confusión sobre el pueblo de Dios. De ella se habla en el capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis, haciendo referencia a ese espíritu, a ese sistema de Babilonia que va a operar de una manera muy fuerte en el tiempo previo a que se ha establecido el reino de nuestro Mesías, la segunda venida, esa aparición gloriosa de nuestro Mesías Rey para venir a traer juicio sobre las naciones. Babilonia es el sistema religioso que mezcla lo santo con lo profano, y vamos a ver a través de esta escritura cómo Babilonia ha venido a usurpar, ha venido a tomar el lugar de la verdad de Dios en el pueblo de Dios a través de los siglos, y vamos a identificar cómo esto nos ha afectado a nosotros y tristemente nos sigue afectando todavía. Jeremías capítulo 50, y dice la bendita palabra del Señor, palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber. Levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus estatuas, quebrados son sus ídolos. Bel y Merodac eran deidades babilónicas. Versículo 3, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Aquí vemos entonces cómo el Señor comienza a hablar a través de Jeremías de la futura invasión del imperio medo-persa, y cómo al final de los tiempos, porque estos versículos 4 y 5 todavía no se han cumplido. Qué bonito nosotros poder, por la gracia que nos da el Señor, por la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, comprender estos tiempos. Todavía la redención de Israel, donde vuelve a estar unida la nación, el reino de Israel y el reino de Judá como un solo pueblo, todavía no se ha cumplido. Estamos en ese caminar. O sea, ya se estableció el Estado de Israel en 1948, ya el pueblo judío tomó posesión de la tierra, y ha venido esta tierra en un proceso de renuevo, de restauración, de ir poniendo poco a poco en orden todas las cosas, y de una manera lenta pero progresiva, los judíos, los hebreos de todo el mundo han comenzado a regresar
a la tierra. No solamente los judíos, que recordemos pertenecen a la tribu de Judá, y después de la división del reino, tribu de Judá, tribu de Benjamín, eran un solo reino, capital Jerusalén, sino que también han comenzado a regresar los israelíes, los hebreos procedentes, pertenecientes a las 10 tribus. Entonces aquí hablamos de la restauración de Israel, tiempo que se cumplirá cuando sea establecido el reino de nuestro Mesías Rey. Entonces dice en el versículo 4, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban, y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Aquí el Señor hace un llamado tremendo. Dice que sus ovejas fueron esparcidas y fueron sus propios pastores los que las hicieron errar en el camino. Recordemos que cuando el Señor Jesús murió, él fue sepultado, resucitó, y él estuvo en la tierra de Israel ya resucitado muchos días después. Recordemos que él estuvo con los discípulos, él se presentó a ellos en diferentes lugares y les estuvo enseñando y les estuvo entregando cosas sobrenaturales, enseñanzas tremendas. Y después de que el Señor Jesús subió al cielo, que fue llevado al cielo, en Hechos capítulo 1 lo vemos, vemos como días después, durante la celebración de la fiesta de Shavuot, la fiesta del Pentecostés, fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban en Jerusalén, y a partir de ahí se dio ese despertar espiritual. Vino el Espíritu Santo a revestir de poder a esos discípulos que habían caminado con Jesús, para que ellos dieran testimonio y hablaran del Mesías, para que todo Israel se volviera al Mesías. Pero ¿qué pasó? Ellos fueron perseguidos, fue necesario que esa persecución viniera para que ellos fueran esparcidos en las naciones. Dice en Hechos capítulo 8 que los que fueron esparcidos, ellos tuvieron que salir huyendo, mataron a muchos, asesinaron a muchos, pero también fue un gran número los que salieron de Israel para traer esta palabra y para traer este evangelio. Fueron llevados a las naciones. Y cuando ellos, muchos de ellos establecidos en Roma, en este imperio romano, y muchos que estaban en Roma, que estaban en las sinagogas judías, que seguían allí practicando siguiendo la Torá, celebrando las fiestas, reuniéndose en Shabbat para estudiar la Torá, para estudiar a los profetas. ¿Qué pasó? Que la persecución fue mucho más fuerte y ellos fueron todos expulsados, fueron sacados, fueron echados, y el ejercicio, digámoslo así, de la fe, de la palabra, comenzó a reposar en esas sinagogas y en esos lugares. Ya no estaban los rabinos, no estaban los maestros, no estaban aquellos que habían conocido de Yeshua, de la palabra, de la verdad, sino que estaban los que eran gentiles y se vinieron y se acogieron, se convirtieron al Dios de Israel. No se hicieron judíos, pero ellos se convirtieron al Dios de Israel, y entonces comenzaron ellos a enseñar. Y eso al pasar el tiempo y bajo la vigilancia, la supervisión de ese imperio romano, entonces vino esa mezcla de las cosas sagradas, de lo que era la verdad de la Torá, comenzó a ser mezclada con ese espíritu religioso, con ese espíritu de paganismo, con esa idolatría que tenían los romanos, con ese adorar a los dioses que tenían estos pueblos, y allí comenzó a pervertirse
la palabra de verdad, hasta llegar a nuestro tiempo donde lo que nosotros hemos recibido, la palabra que a nosotros nos ha llegado, ha venido muy contaminada y tergiversada por las doctrinas de Roma, por las doctrinas del paganismo. Es muy fuerte lo que el Señor habla y por eso nos dice en el versículo 8, huid de en medio de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. ¿Cuál es la característica de los machos cabríos delante del rebaño? El macho cabrío es como lo llamamos en nuestro lenguaje latino, es el chivo, ¿no? Es el dentro de las cabras, es el macho, el que tiene esos cuernos grandes, que tiene fuerza, que va adelante, que le muestra al rebaño el camino por donde deben andar, el que es rebelde, el que no se somete. Y aquí es donde el Señor dice, en esta situación compórtense como un macho cabrío, sean rebeldes y salgan del sistema. En aquel tiempo era salgan de la Babilonia física, pero hoy el Señor nos dice salgan del sistema de Babilonia, resístanse a esto, que sus ojos sean abiertos a la verdad para que ustedes puedan salir a libertad de toda esa contaminación, de toda esa confusión, de toda esa mezcla que el espíritu de Babilonia trajo sobre ustedes. Sigue diciendo el versículo 9, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío, y Caldea sea para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Eso es algo muy fuerte porque ya sabemos que el ejército de Babilonia destruyó la casa de oración en Jerusalén, saqueó la casa de oración en Jerusalén, todos los instrumentos sagrados que estaban allí se los llevaron a Babilonia, pretendieron ofrecer con esos instrumentos, con esas vasijas que eran consagradas al Señor. Ellos pretendieron ofrecer, presentar ofrendas a sus dioses. Ellos destruyeron el lugar de adoración. Pero miren qué cosa tan tremenda, que en el tiempo del Imperio Romano, en el año 70 aproximadamente después de Cristo, fue el Imperio Romano el que destruyó el templo en Jerusalén, ese templo que fue reconstruido en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Zorobabel, por allá en los tiempos de Nehemías. Cuando el pueblo regresó de Babilonia, volvió a ser destruido por el Imperio Romano, y hacían mofa de ello y se gozaban y se alegraban porque habían destruido el lugar de adoración, la tierra. Recuerde esto siempre, amado hijo de Dios que me escucha. Dios hizo un pacto con Israel. Dios hizo un pacto con esa nación, y aún la tierra donde ellos habitaban forma parte del pacto. Por eso ese territorio es conocido como la Tierra Santa, porque la tierra en sí forma parte de ese pacto que Dios estableció con esa nación. Entonces, una de las causas por las que viene este juicio contra Babilonia es porque se alegraron cuando destruían, cuando arrasaban, cuando venían a contaminar lo sagrado, lo que le pertenecía a Dios. Dice el versículo 12, vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto se quedará y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra.
Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín, y en Galaad será saciada su alma. Mire qué promesa tan linda da el Señor hoy para todos aquellos que salimos de Babilonia, tanto el pueblo físico como el Israel espiritual, que somos nosotros, que fuimos injertados en ese olivo original. Usted y yo, que éramos olivo silvestre, usted y yo, que no formábamos parte del pueblo escogido, que no nacimos allí, que a lo mejor por nuestra sangre no corren vena judía, hebrea, aunque no lo sabemos, aunque no logramos saber en medio de toda esta dispersión, ¿verdad? Pero también nosotros, nos enseña el apóstol Pablo, por la obra redentora de Jesús, por la obra redentora de Cristo, hemos sido injertados en ese olivo para alimentarnos de esa savia pura. Y aquí hay una promesa hermosa: el Señor nos volverá a llevar a Israel. El Señor nos vuelve a la raíz, el Señor nos vuelve a la savia pura, el Señor nos trae de regreso a la verdad. ¿Y qué va a hacer cuando nosotros estemos? Aquí habla de los montes. Carmelo es un monte alto desde donde se vislumbra todo el valle de Jezreel. Nos habla del monte de Efraín, nos habla de Galaad, nos habla de Basán, y que allí será saciada nuestra alma que fue insuflada, que fue manada del Dios eterno, que viene de Él mismo. Nuestra alma que ahora se conecta con Él, con el espíritu de vida, para que usted y yo podamos conocer la verdad, para que nuestros ojos sean abiertos y nosotros no sigamos caminando en la confusión de la religiosidad, en las mentiras que nos enseñó Babilonia, en esa mezcla de lo santo con lo profano, y nosotros podamos volver a lo que es real en el Señor, a su palabra como Él la entregó, no como nos llegó a nosotras, manipulada en gran manera y, digámoslo así, mezclada con el paganismo, con la idolatría de todas estas tierras, de todos estos pueblos que se enseñorearon en un momento y quisieron arrasar la verdad de Dios con el único objetivo de destruir en nosotros lo que el Señor quería hacer con su pueblo. Dice el versículo 20: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Esto nos habla de la restauración de las 10 tribus y nos está mostrando la redención que el Señor ha obrado en Israel y en nosotros a través de Jesús. Cuando dice que nuestros pecados, dice uno de los profetas menores, serán arrojados al fondo del mar y de allí no habrá más memoria, porque viene redención de parte del Señor para nosotros. Versículo 21: sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te mando. Merataim significa doble rebelión. Estas ciudades de Babilonia que nos muestran la esencia de esta entidad espiritual, una rebeldía y una terquedad tremenda. Versículo 22: estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Te puse lazos, fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Cuando aquí habla de sus almacenes, de abrir los almacenes, de despojar la tierra, está hablando de toda la riqueza que ha habido en este territorio, que les recuerdo es la tierra
de Irak, que ha sido despojada por otras potencias que con excusas de guerras y de historias han venido a saquear su riqueza, su petróleo. Versículo 27, matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor. No escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Mire, uno de los grandes pecados que también anotamos aquí de Babilonia, de este espíritu babilónico, una vez más, la soberbia. Y recuerde que la soberbia es no someterse, no sujetarse a la autoridad y a la voluntad de Dios. Por eso dice que se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Y esto se manifiesta en nuestras vidas, en el ser humano. Una vez más lo tenemos que decir, cuando a pesar de recibir la palabra, nuestro corazón se pone tan duro que tomamos la decisión de no recibirla, de no obedecerla. ¿Y qué pasa cuando nosotros andamos en soberbia? El soberbio tropezará, porque Dios está contra el soberbio. En algunos salmos dice que Dios a los soberbios y a los orgullosos los mira de lejos, a los altivos los mira de lejos, pero a los que son sencillos y humildes los acerca a Él. ¿En qué lugar queremos estar nosotros? ¿Decidimos apartarnos de Dios, parados en esa soberbia, en esa prepotencia, en creer que somos capaces nosotros mismos? Pues va a llegar un momento en que el Señor nos va a mirar tan de lejos y se va a venir contra nosotros, se va a levantar contra nosotros, contra la soberbia, y vamos a tener que caer en medio de ella. Por eso el llamado del Señor es a un arrepentimiento genuino. Usted que me escucha, que ha recibido palabra de Dios una y otra vez, que el Señor por amor y misericordia le está buscando, usted que se alejó, usted que conoció, que creció en este camino y en un momento de su vida decidió apartarse y ha decidido hacer su vida a su manera. Mírese cómo está hoy. Reconozca en su corazón el real estado de su alma, el real estado de su vida. Y renuncie, salga de esa soberbia y vuelva al Señor. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios. No espere que le tenga que llegar la retribución que Dios le da al soberbio. Versículo 33, así ha dicho Jehová a los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Ha habido una opresión tremenda de Babilonia a través de los siglos. Ha habido este espíritu de Babilonia que se estableció a través también del Imperio Romano y que se ha dejado ver en lo que eso se convirtió en la religión universal. Recuerde que la palabra católico significa universal. Aún en nombre de esa religión y aún en nombre de ese credo se mató a mucha gente. Eso se cobró la vida de todo aquel que se levantaba en contra. Murieron judíos. Murieron hombres y mujeres que se rebelaron porque conocieron la verdad y los hacían pasar como brujas, como hechiceros, y los quemaban vivos en las plazas porque iban en contra de ese sistema. Y ese sistema ha ejercido una opresión grandísima a través de los siglos sobre las personas que han querido acercarse, que han sentido, experimentado en su corazón la necesidad de acercarse a Dios. Y se les impusieron cosas que no eran. Y se ha ejercido gran poder porque está aliado con la parte política.
Esto tiene un trasfondo histórico, político, social tremendo, que aquí no alcanzamos a explicarlo todo. Señor, nos permita un espacio para hacer un video especial de este tema, que lo podamos entender a profundidad. Pero aquí habla de esa opresión. Oprimidos fueron los hijos de Israel. Recuerde que el pueblo judío fue expulsado de estas naciones europeas. De aquí de España fueron expulsados. En 1492 fueron perseguidos, fueron asesinados. Esto es una historia tremenda lo que se ha vivido aquí y en estas naciones. Una persecución que no es otra cosa que un intento de las tinieblas de acabar con todo aquello que nos pueda acercar a la verdad. Versículo 34, el redentor de ellos es el fuerte, con mayúscula. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. ¿Cuál es la forma? ¿Quién nos va a sacar? ¿Quién nos va a liberar a nosotros de la influencia de este espíritu? Solamente el Señor Jehová Dios de los ejércitos. Solamente la palabra de verdad manifestada en nuestras vidas a través de Cristo, muriendo por nosotros, resucitado en victoria, sentado a la diestra del Padre, a quien le ha sido entregada la autoridad y todos los reinos. Él es el que va a operar esta libertad en nuestras vidas. Versículo 35, espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. ¿Por qué habla de la espada? Porque la espada en la Biblia representa la palabra de Dios. ¿Se acuerda? La palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El arma para vencer a Babilonia en nosotros es el poder de la Escritura. Pero es el poder de la Escritura cuando usted y yo nos acercamos a ella con un corazón humilde, con un corazón sencillo y dispuestos a aprender lo que es verdad. Volver a nuestra raíz, no estudiar la palabra y seguir recibiendo la palabra contaminada, que fue manipulada, que fue alterada. Mire, grandes hombres de Dios a través de los siglos se levantaron, lo intentaron. Usted y yo hemos escuchado hablar de la reforma que se vivió en aquellos tiempos aquí en Europa. Un número de siervos, algunos muy notables, muy conocidos sus nombres, pero esto fue mucha gente. Ahí se hablan de Calvino, de este señor Lutero, que se levantaron. Ellos eran monjes, estaban metidos dentro del catolicismo, pero recibieron una lucecita de parte del Señor y se levantaron y hicieron una revolución tremenda, y por eso le llamaron protestantes, y por eso de ahí en adelante a todo aquel que no está de acuerdo con esa enseñanza del catolicismo le llaman protestante. Pero tristemente ellos no alcanzaron a hacer una reforma completa, y muchas de las cosas que ellos siguieron enseñando seguían estando bajo ese manto del catolicismo, bajo el manto de Babilonia, bajo el manto de Roma. Es muy tenaz esto que el Señor nos permite entender. Necesitamos escudriñar la Escritura y necesitamos escudriñarla con la dirección del Espíritu Santo y con las armas, con las herramientas correctas para poder entender la verdad. Espada contra los adivinos, dice el versículo 36, y se entontecerán. Espada contra sus valientes y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. ¿Cómo ha engañado Babilonia, Roma, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los escogidos? Confusión, soberbia, idolatría en gran manera. Y esto es muy fuerte, porque la mayoría de nosotros, por no decir todos, crecimos en medio de esas prácticas idólatras. A nosotros nos enseñaron a encenderle velas a las estatuas conocidas como los santos, y beatifican a las personas y les atribuyen poderes divinos, y le enseñaron a la gente a pedir, a clamar, a rezar a esas personas que aquella iglesia decidió
canonizarlos y que tenían poderes divinos, desviando totalmente la adoración al único Dios verdadero. La devoción la entrega a aquel que entregó su vida por nosotros, a aquel que es Dios sobre todas las cosas, al Dios de la Biblia, a Jesucristo, Señor. Y la gente durante generaciones, con una venda en los ojos, bajo este espíritu mentiroso y confuso, les ha llevado a poner su confianza en la Reina del Cielo, en todas estas imágenes. ¿Y sabe qué es lo más tenaz? Esta palabra que viene sobre los pueblos, las tierras, las naciones, las ciudades, donde la gente se deleita con los ídolos. Sequedad sobre sus aguas y se secarán. Mira a su alrededor. Yo les estoy hablando, estoy en Torremolinos, Málaga, en el sur de España, y llevamos años que esta tierra está experimentando una sequía tremenda. Está experimentando una sequía tremenda. Usted sabe cuántos ríos en Colombia, de donde yo vengo, se han secado a través de las últimas décadas. Esto es de sentarse, de estudiar, de investigar. Estas naciones vendidas a la idolatría comienzan a experimentar esa sequedad, esa sequía, tanto física como espiritual. Se secan las aguas. Donde no hay agua hay hambre, y donde hay hambre hay pestes, y donde hay peste hay muerte. Dice muy fuerte el versículo 38, es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. La gente anda entontecida por la idolatría. Uno los ve cuando celebran sus fiestas. ¿Qué hace la gente detrás de un ídolo? Que si se cae se rompe. Recuerdan que lo estudiamos con el profeta Isaías. Van al campo, cortan el árbol, sacan la leña, hacen fuego, cocinan con esa leña lo que se van a comer, y con un pedacito de ese tronco hacen un ídolo y luego se arrodillan y lo adoran y ponen su esperanza en ese ídolo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos entender esto? Que caminan kilómetros y kilómetros detrás de una cosa de esas, entontecen con sus imágenes. Y uno dice, sí, qué tontos son, qué pesar, qué pena, misericordia, compasión, porque están bajo la influencia de un espíritu de confusión, de un espíritu de mentira, de un espíritu de idolatría, donde nosotros por misericordia de Dios hemos sido sacados. Pero hay muchos que salieron de la Iglesia Católica, pero que siguen arraigados en muchas de sus creencias y practican muchas cosas que allí se enseñaron. Ha sido una desviación tremenda. Es un sistema religioso y es un sistema político y es un sistema social que se basa en la codicia. Y mire, es increíble porque sobre ese sistema se han establecido muchas denominaciones cristianas. Mire lo que dice 51:13. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. La riqueza, el deseo de poder. Cuando hacen los vestidos de esas imágenes con hilos de oro, ¿usted sabe cuánto cuesta el vestido que le ponen a esas imágenes, esas tallas? Eso cuesta miles, aquí, de euros. Y eso lo da la gente. Los que han tenido la oportunidad de ir a su sede central mundial, allí en Roma, en ese país pequeñito donde vive su máximo representante. Yo no he ido y creo que no iré, no me apetece. Pero ir a visitar esos templos es ver la opulencia. Y luego es ver cómo forman parte de las grandes, como se dice así, grupos y federaciones económicos del mundo. ¿Cuánto dinero hay? Pero no solamente ellos. Miremos cuántas iglesias que se dicen evangélicas, cristianas, que salieron fruto de la reforma aquella. Y lo que tienen son unos templos gigantescos y aviones privados.
y están haciendo maratónicas todo el tiempo y le sacan el dinero a la gente de una manera increíble. Ese es el sistema religioso de Babilonia. Y no le estoy diciendo con eso que en la iglesia donde usted está, que usted como hijo de Dios va a invalidar los principios bíblicos cuando el Señor nos llama a nosotros a dar para la obra. Pero ¿a dónde estamos dando? En un tiempo a nosotros, a mí personalmente me enseñaban, no importa lo que hagan con lo que usted traiga, entregue lo que eso es del Señor. Y si eso está bien, yo traía mis diezmos, mis ofrendas con gratitud por la provisión del Señor. Pero un día entendí y vi con ojos abiertos lo que estaban haciendo con las ofrendas de todo un pueblo. Y ese día dijimos, basta. Porque aquí ya no se está trayendo para la obra de Dios, sino para saciar los caprichos de la cumbre más alta de la organización eclesiástica. Y se despilfarra cuando el misionero que está haciendo la obra, saliendo a la calle, predicando en las esquinas, visitando al enfermo, acompañando a la viuda, cuidando de los niños, enseñando a los matrimonios, pasaba las peores necesidades. El que hacía la obra no tenía sustento, pero el de arriba se quedaba con todo. Eso es Babilonia. Su codicia, la idolatría. Y el Señor dice en este capítulo 51, voy a destruir los ídolos de Babilonia. Voy a destruir los ídolos de Babilonia. Mira lo que dice en el capítulo 51, versículo 17. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, o sea, no tienen conocimiento. Un fatuo es un tonto. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo. No tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerá. Mire lo que dice Dios de la idolatría. Usted que me está escuchando, le pido al Señor que por el poder del Espíritu Santo le alumbre su entendimiento con esta palabra. Y no siga parado en su soberbia de decir, es que esto fue lo que me enseñó mi madrecita, esto fue lo que me enseñó mi abuela, esto fue lo que yo aprendí a través de la cultura de donde vengo, y de aquí yo no salgo, porque yo soy católico, apostólico y romano. Perdónenme que sea tan clara, pero el Señor nos ha llamado a hablar verdad. La profecía es muy fuerte y la profecía se cumplió sobre Babilonia en la tierra, y vemos hoy esa tierra destruida, devastada. Pero vemos cómo la iglesia, cómo los redimidos, los que hemos por misericordia de Dios sido alcanzados con su palabra, muchos siguen viviendo bajo el espíritu de Babilonia. Salga de Babilonia, hijo de Dios. Levántese en el poder de Cristo en su vida. Salga de Babilonia, salga de la idolatría, salga de la avaricia, salga de la soberbia, salga de la confusión. No mezcle lo santo con lo profano, no mezcle lo santo, lo divino, lo puro con las prácticas profanas y paganas de estos pueblos. ¿Cómo puede ser que usted viene y adora al Señor y luego se va detrás de un santo en una romería? ¿Cómo puede venir a hacer riegos para la buena suerte en su casa y ponerle a sus hijos una cosita en la mano que para que no lo enfermen los malos espíritus del mal de ojo? ¿Qué estamos haciendo? El Señor le dice a su pueblo, salgan de Babilonia, salgan de ese sistema corrupto. Salgan de ese sistema que lo único que busca es destruir la verdad de mi palabra, porque es lo que se han encargado de hacer a través de los siglos. Babilonia destruyó el primer templo y Roma destruyó el segundo, y no se ha vuelto a levantar, y han destruido la verdad. Nos enseñaron un evangelio tergiversado, nos enseñaron prácticas dentro de la iglesia que no son conforme a la Biblia, a la verdad, a la Torá, a los profetas, a la instrucción, sino que vienen contaminadas. Nos prohibieron celebrar las fiestas solemnes del Señor que están establecidas en Levítico capítulo 23, y nos enseñaron a celebrar sus fiestas paganas.
Mire, de Iré, de nuestra iglesia, de nuestro grupo, se ha ido gente a otros lugares y hablan mal de nosotros porque les enseñamos a celebrar las fiestas solemnes. Detrás de cada fiesta solemne está el Mesías, la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, contar el Omer, la fiesta de Pentecostés, el Yom Teruah, la celebración al son de trompetas, el día de Yom Kippur, el día del arrepentimiento, la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Detrás de cada fiesta está Mesías, está Cristo. Son proféticas, pero nos prohibieron celebrarlas y más bien nos mandaron a celebrar Navidad, a celebrar Año Nuevo, a celebrar la Semana Santa a la manera que ellos han querido, a pasarnos por el fuego en las fiestas y en las hogueras de San Juan en el verano. Nos han mandado a celebrar una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y hemos caído redonditos. Le enseñaron a los nuevos convertidos a odiar el pueblo de Israel y por eso la iglesia se apartó de Israel, se apartó de la verdad. Cambiaron la ciudad santa por el Vaticano. Hoy en día muchas de estas personas que siguen en esta corriente tienen un odio, una cosa tremenda contra Israel. Y yo no les estoy hablando de que vamos a ir a adorar a los judíos. No, ellos tienen su proceso con Dios. Es lo que representa esto para nosotros y es la profundidad de la verdad. Y prefieren ir al Vaticano a visitar todos esos templos llenos de paganismo y de idolatría. Este sistema que se ha encargado de abolir la Torá, la ley de Dios. Y cuando a uno le dicen es que ya no vivimos por la ley, eso ya pasó, eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros nos vale el Nuevo Testamento, perdón. Cuando el apóstol Pablo enseñaba, ¿qué enseñaba? Cuando los apóstoles predicaban, ¿qué predicaban? En ese tiempo no existían esos escritos. El Nuevo Testamento se escribió después. Ellos enseñaban la Torá, enseñaban los salmos y enseñaban los profetas. Esa era la escritura en los tiempos de los apóstoles. Qué fuerte, mis amados. El Señor lo dice: salgan de Babilonia, salga pueblo mío de Babilonia. Salgan de Babilonia, no se queden allí, salgan de Babilonia. Yo voy a destruir ese sistema, lo voy a reventar hasta que quede raído sobre la tierra. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Obedecer esa palabra. Salir de Babilonia es un acto voluntario y personal. Salir de Babilonia es tomar la decisión de volver a nuestras raíces hebreas de la fe, volver a lo que el Señor nos entregó. Preguntarán por el camino de Sión, capítulo 50, versículo 5, hacia donde volverán sus rostros diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Y hay otro pasaje donde dice: preguntad por las sendas antiguas. Usted y yo tenemos que volver a la raíz en el Señor, y nuestras raíces no están en Roma. Nuestras raíces no vienen del catolicismo. Nuestras raíces no están en el Vaticano. Nuestras raíces están en Israel, en Jerusalén, en los profetas, en los salmos, en la Torá. Allí está nuestra raíz. Solo así podremos entender la verdadera profundidad de las palabras del Evangelio. Porque cuando nuestro amado Señor predicaba en la tierra de Israel, ¿a quién predicaba? A los profetas, a la Torá, a los salmos, y nos enseñaba: ustedes no hagan lo que hacen esta casta religiosa que está podrida. ¿Se acuerdan? Fariseos hipócritas, escribas hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿De qué manera los trataba? Dice: no hagan lo que ellos hacen, pero hagan lo que ellos enseñan, porque ellos enseñan la Torá, ellos enseñan la ley. Acordaos de Jerusalén, capítulo 51, versículo
50. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis. Acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Mire, predicar esta palabra a nosotros nos ha costado ser desechados, ser juzgados, ser criticados. Otros se han burlado de nosotros. Cuando usted y yo decidimos salir de Babilonia, vamos a ser perseguidos. En aquellos siglos, los que decidieron levantarse y salir, aquí en España, las plazas públicas los quemaban vivos, los mataban, los perseguían, acababan con todo. Usted y yo vivimos esa persecución, pero recuerde siempre que nuestra recompensa es más alta cuando nosotros buscamos al Señor, cuando buscamos al eterno, al único, sabio y verdadero Dios. Capítulo 50, versículo 4, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Usted que me escucha hoy, que ha vivido bajo la influencia de este espíritu de Babilonia, de confusión, de mentira, de altivez, de soberbia. Usted que sin saberlo o a veces consciente ha mezclado lo santo con lo profano. Usted que está recibiendo esta palabra hoy, yo le animo en el nombre del Señor. Levántese y salga de Babilonia. Vuelva al Señor. Vuelva al Dios de la Biblia. Vuelva a sus ojos y pídale al Señor en este tiempo que le ayude a volver a sus verdaderas raíces. Que nosotros podamos, Señor, por la gracia que nos das, ser limpios de toda esta contaminación, de paganismo, de idolatría, de falsa piedad. Y podamos volver a ti, al Dios verdadero, a la Torá, a tu ley que es pura, que es limpia, como lo enseñan los salmos, Señor, a tu palabra que es vida para nosotros, a los profetas que nos anunciaron la venida del Mesías. Que nuestro corazón se vuelva a ti, Señor, no a los ídolos, no a las costumbres de la tierra, ni a las tradiciones familiares, no a conmemorar, a celebrar las fiestas paganas, sino que volvamos, Señor, a la profundidad de tu palabra. Que seamos ese Israel que te busca de todo corazón, Señor. Ese Israel que vuelve al lugar de adoración, a la tierra, Señor, que diste por pacto a tu pueblo, a esa tierra donde nació el Mesías, donde caminó y enseñó y predicó, hizo milagros, donde su sangre y su vida fue derramada por nosotros. Allí donde el sepulcro y la muerte no pudieron retenerlo. Sepultado y al tercer día levantado con poder, declarado hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo que le levantó en medio de los muertos. Allí en esa tierra donde caminó y predicó y entregó a sus discípulos verdades revelacionales, donde fue derramado el Espíritu Santo, donde fuiste llevado en gloria. Señor, ayúdanos a volver, porque hemos sido injertados en el olivo original. Nosotros que no éramos pueblo, hoy podemos ser llamados tu pueblo, porque nos injertaste en ese olivo, porque tú no desechaste a tu pueblo Israel. Por un momento, Señor, tus ojos se apartaron con el único propósito de darnos la oportunidad a nosotros los gentiles de recibir esta palabra de verdad, Señor. Ayúdanos a ser alimentados con la savia viva y pura que eres tú, Señor, que es tu palabra. Gracias te damos, Señor, por romper, porque eres tú el único que puede romper de nosotros la influencia de Babilonia, sacarnos de este lugar, darnos el poder y la fuerza para levantarnos y salir, Señor, y poder experimentar la grandeza de tu amor, el ser saciados con el bien de tu casa, Señor, y volver a ti, a ese diseño perfecto que nos has dado, Señor, que fue dañado por el pecado, pero que vuelve a ser restablecido por la obra redentora de Cristo y la acción sobrenatural de tu Santo Espíritu.
Ayúdanos, Señor, a ser de verdad esa iglesia, esos hijos reformados desde la raíz, Señor, en una limpieza, en una pureza que muestre una vez más la grandeza de tu gloria en nosotros. Te doy gracias, Señor, por esta palabra y te doy gracias, Señor, por obrar en nosotros, en el poder del Espíritu Santo y en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Rey, Señor y Libertador, oramos. Amén y amén.